Hola amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Aún me estoy preparando para grabar este video. Me estoy terminando de vestirme. El video de hoy va a ser un poquito diferente. Voy a hacer, como lo dice el título, una guía de cuáles son las 10 cosas que deberías hacer si tienes pensado venir a Portugal. Vamos a estar hablando sobre 3 ciudades principales y conocer qué nos ofrece cada una de ellas. Yo creo que ya con este suéter les he grabado algún video, pero a ustedes no les importa, ¿verdad? Por cierto, ¿ya se suscribieron a este maravilloso y espectacular canal? Suscríbanse. Ok, vamos a empezar con el video. Número 1. Yo no podía empezar este video sin nombrar la ciudad en la cual me encuentro viviendo en este momento, y es la ciudad de Braga. La ciudad de Braga es la tercera ciudad más importante del país y se encuentra al norte del mismo. Una de las cosas que les recomiendo si vienen a Portugal y están aquí en Braga es visitar el santuario de Bom Jesus. El santuario actual comenzó a construirse en 1722, pero ya desde 1373 habían indicios ya de una primera capilla dedicada a la Santa Cruz. Tiene un estilo barroco y su principal atracción son sus escaleras. Número 2. Para el número 2 tenemos que irnos a la ciudad de Porto. En el número 2 tenemos al puente Luis I en Porto. El puente Luis I nos ofrece una vista espectacular de las cavas de vino, así como el río Douro. Une Porto con Vilanova de Gaia y fue inaugurado en 1886. Es el emblema de la ciudad. Como número 3 tenemos a las cavas de vino de Porto. No puedes dejar de ir a las cavas de vino en Vilanova de Gaia y probar el vino do Porto, con su característico sabor único gracias al aguardiente que le añaden para interrumpir su fermentación. También podrás ver a lo largo del río los barcos que usaban para transportar antiguamente el vino. Para hablar sobre el número 4, ahora nos vamos a Lisboa. En la posición número 4, entre las cosas que hacer en Portugal, es ir de tranvía por Lisboa. No puedes dejar de subirte en un tranvía en Lisboa y recorrer sus calles. Es una experiencia única. Los tranvías fueron inaugurados en 1901. Es un emblema de la ciudad y actualmente está integrado por 5 líneas. La posición número 5 la ocupa un dulce y son los pasteles de Belén. Ir a Lisboa y no comer pasteles de Belén es un error. Es un dulce emblemático y los de Belén son los más conocidos. Están desde 1837. Harás una larga fila, pero valdrá la pena. Número 6. Visitar la Praça do Comércio. Ver el atardecer desde la Praça do Comércio no tiene precio. Aquí es donde se asentó el Palacio Real de Lisboa durante más de 200 años y ocurrieron eventos trágicos como el asesinato del rey Carlos y su hijo. Número 7. Ir a las playas de Algarve. Entre las playas a no perderse se encuentran las de Algarve, ubicadas en la región más meridional de Portugal. Son una serie interminable de algunas de las mejores playas de Europa. Número 8. Visitar el Palacio da Pena. Fue una de las principales residencias de la familia real portuguesa, siendo una de las máximas expresiones del estilo romántico en Portugal. Se encuentra en la ciudad de Sintra y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 95. Número 9. Visitar el Santuario de Fátima. No puedes dejar de visitar la ciudad de Fátima, donde se encuentra ubicado el Santuario de Fátima. Ahí se encuentra el lugar donde se cree apareció la Virgen María en 1917 y es uno de los más importantes santuarios marianos del mundo. Y por último, pero no menos importante, el número 10. Ir a Serra da Estrela. Es la sierra más occidental del sistema central. Su altura máxima es de 1993 metros en la torre, siendo esta la máxima altura del Portugal continental. Posee la única estación de esquí del país, así que si quieres experimentar la nieve en Portugal, este es el lugar. Bueno amigos, esto es todo el video por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden visitar todos estos sitios cuando vengan a Portugal. Son 10 los que he elegido, pero hay muchísimas cosas más que hacer en Portugal, solo que en el video no dio para todo. Seguramente haré una segunda parte de este video con otros lugares más, pero ya vendrá más adelante. Si les gustó el video, denle like. No olviden suscribirse a mi canal, seguirme en mis redes sociales en Instagram como Gabriel Herrera _. Nos vemos en un próximo video amigos, pásenla bien, cuídense, chao chao.